Doy gracias a Dios porque me permite la grabación de este tema. Estamos analizando en la Biblia lo que habla acerca del pacto o de los pactos que Dios ha hecho con el ser humano. Hemos visto, tema anterior, algunos aspectos que tienen que ver con el pacto. Y ahora quiero comenzar a estudiar el pacto entre Dios y Abraham, o el pacto que Dios ha hecho con Abraham. En la Biblia hay una historia de Abraham cuando se enfrenta a unos reyes que habían combatido contra los reyes de Sodoma, Gomorra, cuando Lot estaba en ella, y habían vencido y se habían llevado a Lot preso o llevado como esclavo, junto con otras personas más y el botín que habían ganado. Abraham arma un grupo de o 300 soldados de sus servidores y va a hacer la guerra a los reyes que habían vencido y se llevaban a Lot como esclavo para liberar a Job. Después de esa guerra, donde Abraham se ve envuelto en conflictos con otras naciones, eh, sintió temor que fueran a hacer eh, guerra, las otras naciones se prepararan y fueran a hacer guerra contra Abraham, y así se vería envuelto en conflictos que él no quería. Estaba temeroso. Y entonces, en una ocasión, después de esto, Dios se aparece a Abraham y le dice algunas cosas. Esto que vamos a compartir está en Génesis capítulo 15. Y vamos a comenzar a leer el versículo 1. Dios dice, después de estas cosas, son las cosas a las cuales yo me estaba refiriendo. Después de estas cosas, Abraham recibió palabra del Señor en visión que le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Sí que Dios le habla a Abraham que la recompensa que él iba a tener era muy grande. Abraham respondió a Dios, Señor y Dios, ¿qué me has de dar siendo que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer? Eliezer era el sirviente principal que tenía Abraham, y como no tenía hijos, él pensaba que su heredero iba a ser Eliezer. Y agregó Abraham, eh, hablando con Dios en la visión, como no me has dado prole, mi heredero si será un siervo nacido en mi casa? Entonces el Señor le dijo, no te heredará él, sino un hijo tuyo será tu heredero. Y aquí está una promesa de Dios a Abraham. Tendría un hijo, pero ya Abraham era una persona vieja, era una persona mayor, y su esposa también era mayor. Y cuando Dios le dice que tendría un hijo, sería su heredero, dice la Biblia en el versículo 5 de aquí de Génesis 15, y lo sacó fuera y le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y agregó, así será tu descendencia. Así que Dios le promete a Abraham que su descendencia sería tan numerosa
como las estrellas en el cielo. Quiero hacer una aclaración con respecto a esta declaración, que ya la hice en un tema anterior que en una ocasión presenté aquí. En la forma de escribir en la Biblia tiene esta forma donde exalta las cosas, donde las hace eh, ver mayor. La expresión es, se usaba en aquel tiempo, la expresión es que tendría una gran descendencia, que su descendencia sería grande. Esta expresión, como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, se utiliza también para hablar del pueblo de Israel que salió de Egipto, un pueblo que tendría con todas las personas eh, unos 2 millones de habitantes y se presenta como una nación muy grande. Es una expresión que se usa en la Biblia. Sin embargo, Dios le promete a Abraham una descendencia muy grande. Y si desde los tiempos de Abraham hasta la fecha actual se cuenta toda la descendencia que Abraham ha tenido, en verdad es una descendencia muy grande. Y entonces, versículo 6 dice, y Abraham creyó al Señor y eso se le contó como por justicia. Abraham cree en lo que Dios le está diciendo. Esto se le da como justicia. Aquí hay unos temas que yo quiero compartir después, pero no en este momento. Aquí solamente estoy tratando de ver el pacto que Dios ha hecho con Abraham. Hasta este momento, lo que he presentado es que Dios se le aparece a Abraham en una visión, lo anima, le quita el temor de sufrir una represalia de los reyes que él había derrotado. Abraham habla con Dios y le dice, no tengo hijos, no tengo descendencia, ¿cómo voy a tener una descendencia tan grande si no tengo hijos? Entonces Dios le dice, lo saca afuera, le enseña el cielo y dice, tu descendencia va a ser así, sin importar cómo la edad que tenga o lo que aparentemente esté sucediendo. Voy a saltar unos textos y voy a leer ahora el 9. El versículo 9 dice, el Señor respondió, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y también una tórtola y un palomino. Sigo leyendo. Abraham trajo esos animales, los partió por la mitad, desde luego después de haberlos matado, los partió por la mitad y puso cada mitad frente a la otra, pero no partió las aves, sino que puso un ave frente a la otra ave. Y las aves de rapiña descendían sobre estos cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Aquí hacemos la aclaración que en esta visión que Dios le dio a Abraham y que hubo esa conversación que hemos señalado, esta parte de ahora no es una visión. De acuerdo con la conversación de la visión, Abraham hizo, pero no en visión, sino en realidad, esta esto que he leído, los animales que Dios les dijo, los trajo, los puso uno frente a otro y voy a seguir leyendo aquí ahora. Al ponerse el sol, cayó sobre Abraham el sueño y el temor de una gran oscuridad. Así que ya por la tarde estuvo Abraham ahuyentando las aves de rapiña para que no se comieran eso que él había puesto, los animales que había puesto muertos
en esa forma, y cuando ya estaba para oscurecer, Abraham tuvo un sueño. Parece que fue un sueño, un sopor que Dios hizo que Abraham sintiera, y él siente también como el temor de una grande oscuridad. Versículo 13, sigo leyendo en adelante. Entonces Dios le dijo: ten por cierto que tus descendientes serán peregrinos en la tierra ajena y serán esclavos y oprimidos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación a quien servirán. Después saldrán con grandes riquezas. Y tú irás con tus padres en paz y serás sepultado en tu vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado al colmo. Estas cosas que he leído aquí, vamos a tratarlas después también en otro tema, pero acá Dios le dice a Abraham, en este pacto que estaba haciendo, que su descendencia sería una descendencia grande, y habla que esa descendencia sería esclava, pero que Dios la sacaría de esa esclavitud. Así que aunque Dios le está prometiendo a Abraham, está haciendo un pacto con Abraham de lo grande, de lo numerosa que iba a ser su descendencia y de las bendiciones que a través de su descendencia vendrían. Esa descendencia de Abraham también iban a ser esclavas, pero que Dios los iba a sacar de la esclavitud. Fueron eh, cosas que Dios le dijo a Abraham acerca del futuro de su descendencia. Abraham descansaría en paz y su descendencia sería victoriosa. Bueno, de aquí hay cosas que vamos a estudiar, ya dije, lo veremos después, pero voy ahora a leer otros textos. Dice, versículo 17, cuando se puso el sol y oscureció, se vio un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre los animales. Era una forma de hacer un pacto en los tiempos de Abraham. Cuando se iba a hacer un pacto, un convenio, se ponían los animales así y las partes que estaban en el convenio o en el pacto pasaban por el medio de los animales. Abraham había pasado por el medio de los animales cuando estaba ahuyentándolos, estuvo pasando por el medio de los animales, y así Abraham estaba como presentando la parte de él, el convenio de él, porque Dios le había mandado que lo hiciera así. Cuando Dios eh, va a pasar por el medio de los animales, él lo hace de la forma en que Abraham está viendo aquí, en ese temor, en esa oscuridad que pasó. Esa antorcha, ese horno humeante, era la presencia de Dios. Era Dios que se presenta así. Abraham no ve a Dios, no ve un ser glorioso. Lo que Abraham ve que representa a Dios es la antorcha de fuego, el horno humeante que pasa entre los animales divididos. En aquel día el Señor concertó un pacto con Abraham. Le dijo, a tus descendientes daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates, la tierra de los cananeos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas,
los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Aquí está el pacto de Dios con Abraham. En este pacto que Dios hace con Abraham, Dios le promete una descendencia, una generación grande. Su descendencia sería muy grande y Dios le promete también a Abraham la tierra en que su descendencia iban a vivir. Le da la promesa de dónde o en dónde Israel, el pueblo que descendía de Abraham, tendrían su herencia, serían dueños de ese territorio. De ese territorio que Dios les señala aquí, solamente en la historia del pueblo de Israel la tuvo completa en el reinado de David y en el reinado de Salomón. Es la promesa de Dios de darle a la descendencia de Abraham, al pueblo de Israel, la tierra, el país donde ellos habrían de vivir. Y añado algo más con respecto a este pacto, a esta promesa. Dios le da a Abraham este territorio por lo importante que era y porque por ese lugar pasaban las caravanas que en aquellos tiempos iban. Dios quería que el pueblo de Israel se estableciera para que fuera un ejemplo a todas las naciones del poder de Dios. Tendría una descendencia, una nación, los israelitas, que serían la iglesia de Dios y sería de una bendición para la humanidad. Eso es lo que Dios quería. Pero en este tema lo que resalto es este pacto de Dios con Abraham, de darle una gran descendencia y de darle el territorio donde ellos, o la tierra donde ellos habitarían. Hasta aquí llegamos con este tema. Si cree que puede ser de utilidad para otros, compártelo. Vamos a seguir hablando después acerca del pacto de Dios con Abraham y seguimos con la temática del pacto que Dios ha hecho con el hombre. Nos vemos después.